Ese es el México que se encuentra a grandes rasgos Porfirio Díaz, y al llegar al poder en 1877 se va a encontrar con un primer periodo. Vamos a dividirlo más o menos en porfiriato en dos grandes periodos. Un primer periodo que iría como del 77 más o menos hasta el 88, cuando se elimina toda restricción legal a la reelección inmediata. Sería como el punto de quiebre de este primer periodo, y además porque tiene unas características fundamentales que vamos a mencionar ahora en cuanto a las élites en el gobierno, en cuanto a la relación del presidente también con las élites regionales, con las élites locales. Y un segundo periodo que tiene que ver mucho también a partir de 1888 hasta 1910, con la consolidación también de los científicos de este grupo conocido como los científicos en el poder, como esta élite alrededor de Porfirio Díaz, muy relacionada con los principios del positivismo. ¿Cuáles serían las características de este primer periodo que iría del 77 al 88, más o menos? En primer lugar, hay un esfuerzo del presidente Porfirio Díaz por concentrar sus esfuerzos en unificar y cohesionar las fuerzas políticas regionales, porque ese era uno de los grandes problemas, y ese va a ser como uno de sus principales, pongámoslo así, como retos que va a enfrentar y que va a tratar de lograr durante estos años. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, tratando de conciliar, de negociar tanto con sectores cualistas, lerdistas, que estaban en contra que estuvieron en contra de ellos. En segundo lugar, hay una aplicación muy particular de las leyes anticlericales, pues permite a la iglesia, que ese es otro de los grandes problemas del momento, recuperar ciertos bienes, reinstalar las comunidades, algunas de las comunidades del clero regular, fundar nuevas órdenes dedicadas sobre todo a la educación, a la beneficencia, apoyar campañas de moralización, evangelización desde la iglesia, pero sin embargo se mantiene también esta separación entre la iglesia y el Estado. Sin embargo, como que el anticlericalismo de periodos anteriores va a ceder un poco frente a la presión también de los sectores conservadores, que de alguna manera también quieren unificar. De otro lado, frente a la población en general, frente a lo que podemos llamar como el pueblo, va a mantener una serie de actitudes contradictorias. En algunos momentos, en algunas situaciones, respeta la autonomía política de las comunidades, y en otros se manifiesta en contra y a favor de los derechos individuales, a favor de una articulación individual, a favor de ciertos derechos que van en contra, digamos, de estos derechos, llamémoslos así, también comunales de las poblaciones que estaban corporativizadas. Va a mantener un vínculo variable, ese es otro de los éxitos de Porfirio Díaz durante este primer periodo. Va a colocar en las gubernaturas claves a hombres leales, a militares cercanos, sobre todo en este primer periodo son militares cercanos, militares que participaron con él en algunas de las campañas militares. Y si los caciques regionales lo apoyaban, él también mostraba como cierto respeto por ese apoyo, y por supuesto que también les daba cierto poder, y si no, los alejaba de la esfera pública regional, los trató de alejar y como colocar fichas claves en el poder de los estados. Y en segundo lugar también va a lograr otro de los objetivos y retos, va a ser la conciliación con los intereses extranjeros y la obtención de un reconocimiento internacional del régimen, del nuevo régimen. ¿Cómo se va a lograr eso? A través de negociaciones con los países, con estas potencias internacionales que estábamos hablando, con las cuales se tenían deudas públicas, con las cuales había también intereses de ellos, intereses económicos en actividades precisas. También hay una negociación con ellos, brinda algún tipo de facilidades a los inversionistas, hasta lograr paulatinamente el reconocimiento de cada una de estas potencias, tanto europeas como de Estados Unidos.
Otro de los problemas y también de las características de este primer periodo es un excesivo uso de la fuerza para enfrentar como las rebeliones populares que se van a presentar en diferentes lugares del país. Estamos hablando de estas oposiciones de los periodistas, por ejemplo, que se enfrentaron por la fuerza, por supuesto, con campañas militares, las rebeliones en Chihuahua, el recrudecimiento también de otras rebeliones campesinas en Petí, guerras contra comunidades indígenas que se van también a rebelar en ciertos lados, los yaquis, los mayos. Y también, así como se enfrenta tanto a las comunidades indígenas como se enfrenta a estas rebeliones más de tipo político, también hubo también un uso de la fuerza más o menos en la misma proporción contra los bandidos, los bandoleros, y vienen todas esas historias que se conocen sobre los bandoleros en el periodo, que también fueron combatidos de la misma manera. A grandes rasgos también habría que señalar que en estos años, en este primer periodo hasta el 88, ya cuando definitivamente como que se rompe este principio de la no reelección inmediata, sino que ya se da cabida a que se vuelva a reelegir las veces que quiera, que sería como el límite que estamos señalando en esta periodización, cada cual hace su periodización. Yo estoy presentando esta, que además no es la mía, sino es la que varios historiadores han estudiado. También había unas élites muy particulares, en las élites en el poder, eran élites más de tipo militar, todavía no tenían presencia de estos otros sectores que van a ser más protagonistas a partir del 88 en la historia política del régimen porfiriano. Y justamente como que una de tal vez la principal característica de este otro periodo a partir del 88 va a ser una definición diferente de las élites políticas y de los objetivos también políticos y económicos de estas élites frente al régimen político mexicano. Los llamados científicos van a ser como la élite más cercana a Porfirio Díaz en el segundo periodo. ¿Quiénes eran los científicos? Eran un grupo de políticos, intelectuales, reunidos a través como de la figura, a partir de la figura de Manuel Romero Rubio, que era el suegro de Porfirio Díaz, de su segundo matrimonio, y defensores del positivismo de un lado, de una forma de conocer la sociedad a través de un método científico, como decían ellos, y también un conocimiento de la economía, claro, como la forma de eliminar las trabas para llegar hacia el progreso, hacia ese progreso que era uno de los objetivos del régimen porfiriano. Este grupo, por supuesto, que tiene relación con esas ideas que estábamos diciendo, que circulaban en el mundo por estos años, estas ideas socioanarquistas y con estas ideas también positivistas que circulaban en el mundo, y en las cuales de alguna manera también se estaba, no solamente se reconocía que había una cierta preponderancia de unos países en el mundo y que estos países de Latinoamérica iban a jugar otro papel diferente a las grandes potencias. El grupo de los científicos se va a imponer en este segundo periodo como en los ámbitos de la política financiera y económica, sobre todo son muy hábiles en la política financiera, tienen relaciones internacionales, conocen los circuitos económicos internacionales, los circuitos de la economía, sobre todo los Estados Unidos, están de alguna manera educados en ese mundo más internacional, lo podemos llamar así, más que la otra vieja élite militar, un poco más local, con una vida más local y con menos roce internacional, como se